Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 553. Snivilus. El aire crepitaba por la tensión mientras Dumbledore y Hagrid observaban la sombría escena, con los ojos abiertos con incredulidad. ¿Qué has hecho?, exclamó Dumbledore, con una mezcla de sorpresa y decepción en su voz. Sirius, jadeando pesadamente, sostuvo la mirada de Dumbledore con desafío. No podíamos dejarlo con vida. Nos traicionó y lo volvería a hacer. La mirada de Dumbledore se suavizó al observar al trío desconsolado. Siempre hay otras opciones, amigos. Matar nunca debería ser la primera. El sermón de Albus Dumbledore resonó en el aire nocturno, con su sabia mirada fija en James, Sirius y Lily. Cuando empezó a expresar su desaprobación por la apresurada decisión de despachar a Peter Pettigrew, el propio Peter lo interrumpió, con una sonrisa burlona en los labios. Tranquilo, viejo. La única pérdida real aquí es la información, y Pettigrew no era precisamente un tesoro de conocimiento. Un mortífago de bajo nivel, ya sabes. ¿Para qué molestarse con él cuando tenemos al jefe final aquí mismo? Peter levantó la pierna, apoyándola con indiferencia sobre el cuerpo inconsciente de Voldemort, destacando al señor oscuro derrotado a sus pies. Albus, aún procesando la escena, finalmente desvió la mirada hacia Voldemort, o mejor dicho, hacia Tom Riddle, como lo conocía. La sorpresa se dibujó en su rostro, y notó las peculiares cadenas de energía Eldritch dorada que ataban al señor oscuro. Tom, susurró Albus, y la sorpresa eclipsó momentáneamente su actitud sermoneadora. La inesperada visión de Voldemort sometido lo dejó momentáneamente sin palabras. Peter, sin perder el ritmo, continuó. ¿Ves? No hay necesidad de preocuparse por una rata traidora como Pettigrew. Su sonrisa burlona se acentuó al golpear con el pie el cuerpo tendido de Voldemort. El director recuperó la concentración e instó a actuar con urgencia. Debemos trasladarlo a un lugar más seguro antes de que lleguen más mortífagos, instó Albus, mientras sus ojos expertos escudriñaban los alrededores. Aunque tenía muchas preguntas, como quién demonios era el hombre que apoyaba el pie en la espalda del señor oscuro y por qué estaba allí, su curiosidad podía esperar. Ahora, necesitaban asegurar a Voldemort en un lugar donde sus seguidores no pudieran encontrarlo. Mientras Albus hablaba, otro relámpago anunció la llegada de Severus Snape, con su grasiento cabello despeinado y la preocupación grabada en su rostro. Corrió hacia la casa, gritando. Lily. Lily. Pero un grupo de varitas lo esperaba. Incluso Lily, sosteniendo su varita protectoramente, se unió a la línea defensiva con el bebé Harry aún en brazos. Aunque ella y Severus pueden haber sido amigos cercanos de la infancia en algún momento, su decisión de convertirse en mortífago destruyó cualquier amor restante que ella tenía por él. Severus, al darse cuenta de la situación, se relajó. «Estás vivo y», murmuró, con una sonrisa formándose en su rostro, habitualmente cenudo. Lily estaba viva y bien, y ni siquiera todas las varitas que lo apuntaban podían arruinar la felicidad y el alivio que eso le producía. Pero cuando sus ojos se posaron en el cuerpo decapitado de Pettigrew y la figura capturada de Voldemort, la conmoción se dibujó en sus rasgos. ¿El señor tenebroso, derrotado? Esto superaba sus expectativas más descabelladas. Reacio a quedarse allí más tiempo, Albus lanzó rápidamente un hechizo que dejó inconsciente a Snape y lo levantó con otro. «Sígueme, rápido», ordenó, tomando las riendas de la caótica situación. Intentando controlarlo, Albus intentó apoderarse de Voldemort, lo que provocó que Peter desviara otro hechizo de levitación con un movimiento brusco. «Es mi prisionero. Yo me encargaré de él», declaró Peter con firmeza, con la mirada fija en Albus Dumbledore. Aunque Albus albergaba descontento por esta interferencia, la urgencia de la situación prevaleció. «Agárrense todos», ordenó, preparándose para aparecerse, teletransportarlos, a un lugar más seguro. Reacio a confiar el transporte de él y su esposa a otro, sobre todo sabiendo de los muchos peligros de las apariciones que se ven en las películas, Peter indagó en la mente de Albus, adivinando sus intenciones.
Con una ceja levantada, Peter abrió un portal con un gesto de la mano. ¿Es este el lugar correcto?, preguntó, inquietando a Albus por su confianza. El director miró a Peter conmocionado, dándose cuenta de que las defensas de su mente habían sido violadas, y sin ningún esfuerzo. ¿Cómo? El miedo y la confusión bailaron en los ojos de Dumbledore mientras giraba su varita contra Peter, tomando a todos por sorpresa. Las preguntas persistían en sus labios, pero antes de que alguien pudiera expresarlas, MJ desapareció a toda velocidad antes de reaparecer junto a Albus. Un solo golpe le rompió el brazo y provocó un grito de dolor cuando su varita cayó al suelo. Ignorando los gritos de Albus, MJ tomó su varita y se acercó a Peter, haciéndola girar entre los dedos. Su desprecio por Dumbledore era palpable. Después de leer todos los libros y ver todas las películas de Harry Potter, veía a Dumbledore como un simple viejo intrigante y no toleraría ningún comportamiento suyo. Peter sonrió al ver a MJ jugando con la preciada varita de Dumbledore, la varita de Sauco. Ve a buscar también la varita de Voldemort. Podemos quedarnos las de recuerdo, dijo, lo que desató cierta emoción mientras ella corría hacia la casa en busca de la varita del señor tenebroso. Mientras ella entraba corriendo, Peter se acercó a Albus y, con un gesto casual de la mano, curó el brazo del anciano en segundos, dejando a Albus en un silencio desconcertado. Recuerda, anciano, la próxima vez podría ser peor que un brazo roto, así que no apuntes con armas peligrosas a desconocidos, advirtió Peter, con una sutil amenaza en la voz. Con un asentimiento, Albus aceptó la advertencia a regañadientes, haciendo nota mental de buscar respuestas sobre estos misteriosos extraños antes de hacer cualquier movimiento precipitado. Los espectadores, Sirius, James y Lily, permanecieron en silencio, atónitos. Ver a Dumbledore, el mago más poderoso que conocían, en una posición tan desventajosa era algo que nunca habían presenciado, ni siquiera frente a Voldemort. Peter, convencido de que Albus había entendido su punto, levitó el cuerpo de Voldemort tras él y cruzó el portal con MJ, quien corrió hacia él con una varita blanca como el hueso en la mano. «Lo encontré», exclamó con alegría. Antes de seguirlos a través del extraño portal, Sirius, volviéndose hacia el cuerpo sin vida de Pettigrew, preguntó: «¿Qué deberíamos hacer con él? ¿Deberíamos dejarlo aquí?» Albus, pensando en un entierro apropiado, estaba a punto de ofrecerse a llevarse el cuerpo de Pettigrew cuando Lily intervino. Con un movimiento de varita, prendió fuego al cuerpo del traidor, provocando que Pettigrew y los restos de su horrible final se consumieran lentamente. Lily, todavía acunando al bebé Harry, se giró hacia el grupo con expresión inflexible. «No merece nuestra bondad ni nuestra compasión», declaró con voz firme. Dicho esto, caminó hacia el portal, con el peso del pasado y las decisiones tomadas esa noche grabadas en su rostro. Albus, con el brazo curado, pero con la mente aún enredada, siguió a Lily a través del portal junto a Hagrid. James y Sirius dudaron un momento, mirando hacia atrás, a la figura en llamas de un hombre al que una vez consideraron un hermano. Finalmente, tras un instante de vacilación, cruzaron el portal mágico, que se cerró de golpe tras ellos. Cuando el portal se cerró de golpe, dejando atrás nada más que una casa destruida y un cuerpo sin cabeza ardiendo en el césped delantero, la noche, que alguna vez fue tranquila, fue destrozada por el sonido de un relámpago implacable, un preludio a la llegada de múltiples figuras vestidas con túnicas con capucha y máscaras blancas, los siniestros mortífagos. Al inspeccionar la zona, descubrieron el cuerpo en llamas de Pettigrew y señales de una feroz batalla. Sin embargo, la ausencia de su señor oscuro y amo alarmó a las figuras enmascaradas, intensificando la tensión en el ambiente. En un momento de fastidio, uno de los enmascarados se quitó la capucha, revelando que era Lucius Malfoy. Su fría mirada recorrió la escena y gritó órdenes a los demás: «Despliéguense y encuentren al señor tenebroso. Ahora». Los mortífagos, descontentos con las órdenes, obedecieron a regañadientes. A medida que se les quitaban más máscaras, otros mortífagos conocidos emergían de las sombras, con una evidente lealtad a Voldemort. Entre ellos estaban Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange y Antonin Doloz, cada uno con sus máscaras distintivas. Los mortífagos comenzaron a discutir acaloradamente sobre la mejor manera de actuar sin su líder psicótico al mando. La ausencia de una dirección clara los sumió en el caos, un marcado contraste con el caos organizado en el que solían prosperar bajo el mando de Voldemort. Bellatrix, con su cabello alborotado enmarcando su expresión fanática, expresó su frustración. «No podemos permitirnos perder el tiempo discutiendo.
Necesitamos encontrar al Señor Oscuro y restaurar el orden. Rodolphus, aunque leal, no estuvo de acuerdo. ¿Cómo se supone que lo encontraremos? Digo que todos volvamos a casa y esperemos a que regrese. Después de todo, no es que lo hayan capturado, ¿verdad? Antonin Dolov, conocido por su crueldad, gruñó. Basta de peleas. Necesitamos un plan. Lucius, ¿qué sugieres? Lucius, siempre sereno, reflexionó sobre la situación. Buscamos sistemáticamente. Dividiéndonos en grupos y cubriendo cada centímetro de este lugar. Debemos localizarlo a toda costa. Bellatrix asintió con la mirada inquieta. Tenemos que encontrarlo rápido, no tengo un buen presentimiento sobre esto. Los mortífagos, aceptando a regañadientes el plan de Lucius, se dividieron en grupos más pequeños. La fuerza, antes cohesionada, ahora se movía con incertidumbre, su unidad se tambaleaba por la ausencia de la Orden del Señor Oscuro. Mientras se dispersaban en la noche, los restos ardientes del cuerpo de Pettigrew seguían proyectando un resplandor inquietante en la desolada escena. No había compasión ni camaradería entre ellos, así que simplemente lo dejaron allí, ardiendo toda la noche. Capítulo 554. Robo y amenazas. Tras cruzar el portal, Peter, MJ y los demás se encontraron en un amplio vestíbulo de lo que parecía una mansión imponente pero ruinosa. El polvo danzaba en el aire y las telarañas se aferraban a las esquinas, evidenciando el abandono del tiempo. Una vez que todos se reunieron detrás de Peter y MJ, el portal se cerró de golpe, dejándolos en el inquietante silencio de la mansión olvidada. Tras una larga noche, por fin llegó el momento de que James y Lily obtuvieran respuestas. Sirius, Hagrid y Albus, aunque no estaban presentes desde el principio, sentían tanta curiosidad como James y Lily por estas misteriosas personas. Especialmente Albus, quien empezó a darse cuenta de que Peter y MJ poseían habilidades sobrehumanas que parecían trascender las de la magia normal. ¿Quiénes son y? Mientras James se giraba hacia Peter y MJ, finalmente capaz de hacer una de las muchas preguntas candentes que tenía, de repente, Harry comenzó a llorar. Lily lo acunó con rapidez, intentando calmarlo y descubrir qué podría estar causando su angustia. La repentina interrupción retrasó su búsqueda de respuestas. Dirigiéndose a Albus, James preguntó por un lugar donde Harry pudiera descansar, pues lo necesitaba. Albus suspiró, al darse cuenta del agotamiento que sentía el niño tras los tumultuosos acontecimientos del día. De mala gana, los condujo a una habitación, dejando atrás a Peter, MJ, Hagrid, Sirius y los prisioneros inconscientes. Mientras James, Lily y Albus atendían las necesidades inmediatas del bebé protagonista, Peter se volvió hacia MJ con una sonrisa traviesa. ¿Quieres comprobar si aquí hay biblioteca?, preguntó. Los ojos de MJ se iluminaron de emoción ante la perspectiva de explorar la literatura mágica de un nuevo universo. Con un gesto de asentimiento, los dos se dirigieron a la biblioteca. Voldemort seguía flotando tras ellos, atado por las cadenas doradas. Hagrid, percibiendo la urgencia de su partida, intentó intervenir. Interponiéndose en su camino, les advirtió. No deberían irse sin el permiso de Dumbledore. Al fin y al cabo, esta no es su casa. Peter y MJ intercambiaron miradas antes de volverse hacia Hagrid. Sus simples miradas bastaron para infundir miedo en el bondadoso gigante. Al instante, Hagrid se hizo a un lado, apartándose de su camino. Sintiendo una punzada de culpa por intimidar a Hagrid, un personaje que le gustaba de libros y películas, MJ le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Estaremos en la biblioteca. Nos encontrarán allí cuando terminen de dormir a Harry. A regañadientes, Hagrid asintió mientras se alejaban, desapareciendo por un pasillo oscuro. Sirius, que había estado a su lado, no pudo evitar comentar sobre el aura intimidante que emanaban los dos desconocidos. Caray, qué pareja tan aterradora. Tras registrar la mansión un rato, Peter y MJ, con Voldemort inconsciente y atado a cuestas, finalmente dieron con la biblioteca. La entrada parecía estar protegida con varias barreras, pero Peter las evadió todas sin esfuerzo, lo que les permitió entrar sin problema. En el corazón de la biblioteca, encontraron una habitación enorme y polvorienta. Innumerables estanterías llenaban el espacio, cada una repleta de libros nuevos y antiguos, cada una un tesoro de conocimiento mágico. Los ojos de MJ se abrieron de par en par al contemplar la impresionante colección, y su alegría dibujó una sonrisa en el rostro de Peter.
Si bien ella era un maestro de las artes místicas, lo que hacía que esta biblioteca fuera bastante normal y poco impresionante, ver la felicidad que le traía a su esposa era lo que realmente lo llenaba de alegría. Aunque eso no significaba que la biblioteca no fuera valiosa para él. Después de todo, la magia de otro universo aún merecía la pena explorar. Antes de que MJ pudiera salir corriendo a explorar los estantes, Peter se volvió hacia ella con una sonrisa traviesa. Vamos a saquear antes de que vengan a buscarnos, sugirió. Mientras hablaba, Peter agitó la mano, conjurando un círculo dorado en el aire. MJ observó con curiosidad, dándose cuenta de que era un hechizo que aún no le había enseñado. Una vez completado el círculo de hechizos, MJ observó con asombro cómo todos los libros de la biblioteca salían flotando de su lugar en los estantes, atraídos uno a uno hacia el círculo de hechizos dorado. El círculo latía con energía, y tras absorber cada libro, era escupido de vuelta a su lugar original en los estantes. Este proceso continuó durante unos minutos hasta que el hechizo escaneó todos los libros de la biblioteca. El círculo dorado se condensó entonces en un pequeño libro que cayó en la mano extendida de Peter. Intrigada, MJ no pudo evitar preguntar: ¿qué hiciste? Nunca había visto un hechizo de verdad. Cuando Peter mencionó el saqueo, asumió que simplemente se llevarían todos los libros, pero el hechizo pareció devolverlos a sus lugares originales. Peter sonrió y explicó: es un hechizo bastante sencillo. Copia el contenido de cada libro que escanea y lo compila en uno solo, al que podemos acceder en cualquier momento. Le lanzó el pequeño libro mientras explicaba. Al coger el libro, MJ lo examinó con curiosidad. ¿Entonces todo lo que hay en esta biblioteca está dentro de este librito? ¿Por qué es tan pequeño?, preguntó. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Magia, respondió simplemente. Con una sonrisa de satisfacción, MJ reconoció la genialidad del hechizo. Genial, lo guardaré por ahora y lo revisaré más tarde, dice mientras se guarda el librito en el bolsillo antes de salir corriendo a explorar la biblioteca. Sonriendo mientras sigue a su entusiasta esposa, Peter no pudo evitar pensar: esto es mucho mejor que el universo zombie. Al menos en este universo, tienen botín que realmente vale la pena llevarse a casa. Cuando Albus, Hagrid, James, Sirius y Lily finalmente llegaron a la biblioteca buscando a Peter y a MJ, se encontraron con una imagen sorprendente. La misteriosa pareja estaba sentada en una de las mesas, absorta en la lectura de unos libros de aspecto antiguo, mientras que Voldemort, inconsciente, yacía en la mesa contigua. Albus, que tuvo que abrir la biblioteca él mismo para acceder, se quedó atónito al encontrarlos allí. Las protecciones que había instalado meticulosamente parecían fácilmente burladas por estos desconocidos. Al acercarse el grupo, Peter y MJ levantaron la vista de sus libros y los saludaron con expresión tranquila. Sentados en la misma mesa, el grupo finalmente comenzó a formular sus preguntas, con James y Lily a la cabeza. James preguntó sin rodeos: ¿quiénes son ustedes dos? Peter sonrió y se presentó: soy Peter y él es MJ. La pregunta de Lily continuó: ¿cómo apareciste en nuestra casa en esa cabina telefónica azul? Magia, respondió Peter con indiferencia, encogiéndose de hombros. Después de todo, probablemente no debería mencionar nada sobre su viaje por el multiverso. Al menos no hasta que se ganaran la confianza mutua. La simplicidad de su respuesta les dejó con más preguntas, pero antes de que pudieran presionar más, Albus se unió y preguntó: ¿de dónde eres? América. MJ respondió con un tono casual. Esta revelación no sorprendió al grupo, pues ya lo podían notar por sus ascensos. Albus siguió indagando, preguntando por qué Peter y MJ estaban allí. MJ respondió con sinceridad: estamos de luna de miel. Tras las preguntas preliminares, todos se unieron, lanzando preguntas a la pareja. Sirius preguntó con valentía: ¿quién derrotó a Voldemort? Peter respondió con seguridad: ese sería yo. Lily, intrigada, preguntó: ¿cómo sabes que Voldemort tenía Horrocruxes? En cuanto la palabra Horrocruxes salió de los labios de Lily, Albus abrió los ojos de par en par, alarmado. Se levantó bruscamente. ¿Dices la verdad? ¿De verdad hizo varios Horrocruxes? Peter asintió, confirmando: es verdad. Voldemort tiene 5 Horrocruxes. Por eso no lo hemos matado todavía. Porque se convertirá en un espectro y saldrá volando. Albus, con desaprobación, reprendió a Peter. Matar solo debería ser el último recurso. Afirmó.
Con Tom ya bajo custodia, podemos entregarlo al gobierno y dejar que los tribunales dicten su castigo. No me cabe duda de que pasará varias cadenas perpetuas en Azkaban por todo lo que ha hecho, te lo aseguro. Al oír a Albus llamar a Voldemort por su verdadero nombre, Tom, el grupo, además de Peter y MJ, quienes ya conocían el origen de Voldemort, comenzaron a cuestionar a Albus sobre eso. Después de todo, nunca lo había mencionado antes. El ambiente en la biblioteca cambió cuando el grupo intercambió miradas de desconcierto. James, Sirius, Lily y Hagrid, todos con expresiones de incredulidad, dirigieron su atención hacia Albus. Especialmente Hagrid, quien recordaba a Tom Riddle de su época en Hogwarts, antes de su expulsión. Peter y MJ observaron en silencio, conscientes de la importancia de la revelación sobre la verdadera identidad de Voldemort. No deberías haber guardado todos estos secretos, viejo intrigante. MJ negó con la cabeza. Albus suspiró, dándose cuenta del peso de las preguntas que ahora flotaban en el aire. Les indicó que tomaran asiento, preparándose para compartir un fragmento de la oscura historia de Voldemort que había mantenido oculto. Tom Riddle fue estudiante de Hogwarts. De hecho, fui yo quien le entregó su carta de aceptación, comenzó Albus, con la voz cargada de años de recuerdos. Un joven mago excepcionalmente talentoso, pero con una sed de poder que superaba con creces a la de cualquiera que haya conocido. Mientras hablaba, el grupo escuchaba atentamente, absorbiendo los detalles de la historia del origen de Voldemort. Albus profundizó en el oscuro camino que recorrió Tom Riddle, desde sus sospechas sobre el joven al ingresar a Hogwarts hasta su descubrimiento de quién era el nuevo Señor Oscuro al comenzar su desesperada búsqueda de poder. Todos quedaron especialmente impactados al saber que el Señor Oscuro, el hombre que predica la pureza de sangre y masacra aldeas enteras de muggles e hijos de muggles por igual, era en realidad un mestizo. Su padre era un hombre normal y su madre una esquí, una bruja nacida sin la capacidad de usar magia. Al escuchar las revelaciones sobre los orígenes de Voldemort, James, Sirius y Lily intercambiaron miradas de asombro, mientras que Sirius entrecerró los ojos con sospecha. Hagrid, quien había conocido a Tom Riddle, mostró una mezcla de frustración y tristeza. Albus los miró a los ojos con solemnidad. Cometí un grave error en mi juventud. Tom Riddle era un estudiante brillante, y cuando empezó a mostrar signos de magia oscura, creí que podía apartarlo de ese camino. Creí que podía salvarlo, y me equivoqué. Lily, con la voz teñida de frustración, replicó. No debiste habernos ocultado esto. No tenías derecho. Sobre todo después de que Harry se convirtiera en un objetivo. Sirius no pudo evitar preguntar. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Saber quién era podría haber sido crucial para detenerlo, dijo, mirando a Albus con recelo. ¿Tienes idea del impacto que tendría si se revelara que el Señor Oscuro es mestizo? Sus seguidores empezarían a suicidarse solo por vergüenza. Albus, reconociendo el peso de sus decisiones, suspiró profundamente. Solo puedo ofrecerte mis más sinceras disculpas. Me equivoqué y lamento haberte ocultado esto. Mis errores tienen consecuencias, y yo cargo con ellas. Mientras el grupo asimilaba la admisión de Albus, James preguntó, ¿qué hacemos ahora? Peter levantó la vista del libro por un momento y dijo, no sé ustedes, pero MJ y yo planeamos recolectar y destruir los Horcruxes de Tom antes de matarlo. Si quieren, pueden acompañarnos. Si no, dice mientras se gira para mirar a Albus directamente a los ojos, entonces, no se interpongan en nuestro camino. Capítulo 555, 12, Grimmauld Place. Mientras las severas palabras de Peter flotaban en el aire, una tensión palpable se instaló en la biblioteca. El grupo, incluido Dumbledore, intercambió miradas inseguras, lidiando con la inesperada hostilidad dirigida hacia el venerable mago. Dumbledore, normalmente sereno, se sorprendió por la repentina animosidad. Intentando calmar la situación, se aclaró la garganta y se dirigió a la pareja. Les pido disculpas si nuestro primer encuentro no fue nada agradable. Les aseguro que no quise ofenderlos. Se disculpó. Normalmente, intento causar una mejor primera impresión, pero parece que esta vez me he equivocado. La mirada de Peter permaneció firme, y la expresión de MJ contenía una persistente sospecha. Sus pensamientos, influenciados por los relatos y especulaciones de su universo, ensombrecieron los intentos de reconciliación de Dumbledore. Sin duda esconde algo, pensó MJ, con el ceño fruncido y su escepticismo patente. He leído demasiadas historias donde el mentor sabio y amable resulta ser el verdadero villano.
Peter, sin embargo, decidió aceptar la disculpa, reconociendo que los juicios precipitados podían llevar a conflictos innecesarios. De acuerdo, empezaremos desde cero a partir de ahora, advirtió con tono firme. Gánate nuestro respeto o desperdicia tu segunda oportunidad, tú decides. Dumbledore asintió con aprecio, reconociendo el acuerdo. Aunque Peter parecía dispuesto a un nuevo comienzo, la cautela de MJ seguía siendo evidente. Miró a Dumbledore con una persistente sospecha, un desafío silencioso que dejaba entrever sus prejuicios. Mientras Dumbledore dudaba, ordenando sus pensamientos, Peter miró a MJ, instándola en silencio a aliviar la tensión. En respuesta, ella asintió a regañadientes, reconociendo la petición tácita de Peter de darle una oportunidad a Dumbledore, al menos por ahora. Albus respiró hondo y se dirigió directamente a MJ. Entiendo tu aprensión. Sin embargo, espero que estés dispuesto a darme la oportunidad de causar una mejor impresión también. MJ, impasible, respondió secamente. Ya veremos. Volviendo su atención a Peter, Dumbledore extendió una mano. Ya que todos estamos en la misma página, ¿puedo tener mi varita de vuelta? Peter dudó un momento. La varita de Sauco estaba en la mesa frente a él y MJ, junto a la varita blanca de Voldemort. Aunque una parte de él quería guardarla como recuerdo de su visita al mundo, reconoció que, para empezar, no les pertenecía. Con un gesto hacia MJ, quien a regañadientes le entregó la varita, Peter se dirigió a Dumbledore. Puedes tenerla de vuelta. Pero recuerda, apúntanosla de nuevo y la conservaremos la próxima vez. Dumbledore aceptó la varita con un gesto solemne, reconociendo la advertencia implícita. Al sostener de nuevo la varita de Sauco, una expresión seria y contemplativa se apoderó de su rostro. El peso de su desconfianza persistía, un acuerdo tácito de que la confianza se ganaría, no se daría libremente. El ambiente en la biblioteca cambió, la hostilidad se disipó, pero aún persistía una tensión subyacente. Dumbledore, ahora armado con su varita, eligió sus palabras con cuidado. Agradezco su disposición a darme una oportunidad. Si tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir, estoy aquí para ayudarle. Aunque Peter se mantuvo cauteloso, reconoció los posibles beneficios de la colaboración. Estamos aquí para lidiar con Voldemort. Si puedes ayudarnos con eso, genial. Si no, como dije antes, mejor no te metas en nuestro camino. Dumbledore, comprendiendo la gravedad de su misión, asintió. Muy bien. Estoy dispuesto a ayudarle en todo lo que pueda. Peter arqueó una ceja, señalando al señor oscuro, aún inconsciente y atado. ¿Aunque eso signifique que muera? Preguntó. Un suspiro escapó de los labios de Dumbledore mientras miraba hacia Voldemort, con el arrepentimiento escrito en todo su rostro. Aunque todavía no estoy de acuerdo con matar a un prisionero, que no tiene forma de escapar o defenderse, todavía estoy dispuesto a ayudar a encontrar y destruir todos los Horcruxes de Tom. ¿Y cuando llegue el momento de morir? Preguntó MJ, entrecerrando los ojos. Albus la miró fijamente. Entonces cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Estaba bastante claro que, en cuanto llegara la hora de la muerte de Voldemort, Dumbledore intentaría disuadirlos o usaría la fuerza para detenerlo por completo. Y a MJ le pareció bien. Al fin y al cabo, como dijo Peter, en cuanto levante la varita contra ellos de nuevo, Albus la perderá. Parece que pronto nos llevaremos nuestro recuerdo, pensó MJ con una mirada codiciosa en sus ojos. Con un gesto hacia Dumbledore, indicando su frágil alianza, MJ centró su atención en el resto de la sala. Hagrid, Sirius, James y Lily esperaban su decisión. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y anticipación. ¿Alguien más planea acompañarnos?, preguntó MJ, recorriendo la sala con la mirada. Por cierto, nos ofrecemos, no insistimos. No tienes que venir si no quieres. Hagrid, siempre leal, habló primero. Me encantaría, pero conseguí trabajo en Hogwarts. No puedo dejar solos a los estudiantes, por no hablar de todos los animales que necesitan comida. Pero si alguna vez me necesitas, solo llámame. Peter negó con la cabeza, comprendiendo. Gracias, Hagrid. Lo tenemos cubierto, pero agradecemos la oferta. James asintió con aprecio, con una expresión de gratitud evidente en su rostro. Gracias por dejarme acompañarte.
Significa mucho para mí. Después de todo lo que ha pasado, necesito asegurarme de que Voldemort se haya ido para siempre, o si no, no podré dormir por las noches. Si James va, también puedes contar conmigo, dijo Sirius con un destello de curiosidad en los ojos mientras se giraba hacia Peter. ¿Cómo sabes dónde están esos Horcruxes? Peter sonrió con suficiencia, su respuesta críptica. Magia. Sirius arqueó una ceja, claramente insatisfecho con la vaga respuesta, pero decidió no insistir. Claro que no era el único. Todos empezaban a molestarse por la falta de explicaciones de Peter. Pero, al igual que él, se callaron. Finalmente, todas las miradas se posaron en Lily, con la pregunta silenciosa flotando en el aire. Ella dudó, dividida entre el deseo de unirse a la misión y la responsabilidad de cuidar al bebé Harry. Ojalá pudiera, empezó Lily, con la mirada fija en su hijo recién nacido. Pero alguien tiene que quedarse con Harry. No podemos dejarlo solo, sobre todo con los mortífagos todavía sueltos. Peter asintió, reconociendo la importancia de su decisión. Me parece bien. Tu prioridad es Harry. Nosotros nos encargamos del resto. De repente, Albus habló. ¿Qué pasa con nuestros prisioneros? Preguntó, dirigiendo la mirada al señor oscuro atado en la habitación. Severus está ahora mismo en una celda del sótano. Quizás deberíamos encerrar también a Tom. Al instante, Peter negó con la cabeza. No, como dije antes, Voldemort es mi prisionero. Nos lo llevaremos con nosotros. Está bien, y Albus aceptó de mala gana, sabiendo que no haría cambiar de opinión a Peter. ¿Tiene que quedarse Snape aquí? Preguntó James abruptamente. Preferiría que no estuviera cerca de mi familia. Estaremos bien, James le aseguró Lily. Albus dijo que la celda aguantaría, y además, no creo que Severus me hiciera daño jamás, ni aunque tuviera la oportunidad. O sea, ya viste cómo se comportaba antes. Sí, puede que tengas razón, pero ¿qué hay de Harry? Replicó James, lo que pareció despertar en ella cierta razón. Acéptalo, Lily. Ya no es el mismo Severus con el que creciste. Es un mortífago, y no te imaginas la cantidad de niños de la edad de Harry que he encontrado muertos desde que empezó esta guerra. No es una visión ni una experiencia que le desearía a nadie, y bien, y Lily estaba convencida. ¿Pero a dónde vamos? No tienes que ir a ningún lado, dijo Peter, atrayendo la atención de todos. Le actualizaré el celular antes de irme. Estarás completamente a salvo. Y tras calmar las preocupaciones de todos y mejorar la celda de Snape, el grupo se preparó para partir. Hagrid se despidió, prometiendo estar disponible si lo necesitaban. Lily se quedó con Harry, velando por su hijo con una mezcla de determinación y preocupación. Sirius, siempre impulsivo, intervino con entusiasmo. Entonces, ¿cuándo empezamos? Peter, con una sonrisa traviesa, respondió. Comenzamos en un lugar que conoces muy bien, Sirius. 12 Grimmauld Place. La sorpresa brilló en los ojos de Sirius, una mezcla de nostalgia y aprensión. Mi antigua casa familiar. ¿Por qué allí? Sabes que me expulsaron de la familia, ¿verdad? La sonrisa de Peter se ensanchó. Sí. Pero es donde encontraremos el primero Horcrux, dijo mientras agitaba la mano, conjurando un portal dorado. Vamos. Me gustaría terminar este asunto sucio esta noche y pasar el resto de la semana relajándome con mi esposa. Al cruzar el portal, Peter levitó sin esfuerzo al inconsciente Voldemort tras él, con el señor oscuro atado flotando misteriosamente en el aire. Los demás lo imitaron y se encontraron en una calle tenuemente iluminada, rodeada de edificios residenciales. El portal se cerró de golpe tras ellos, sin dejar rastro de su llegada. Sirius entrecerró los ojos al observar la hilera de casas, con la mirada fija en el lugar donde debería estar el número 12 de Grimmauld Place. Sin embargo, gracias a las poderosas protecciones, solo los números 11 y 13 eran visibles. El número 12 permanecía oculto, protegido por una barrera mágica que impedía su detección visual. Dirigiéndose a Peter, Sirius expresó su evidente preocupación. ¿Cómo planeas hacernos entrar? Puede que haya crecido allí, pero no soy precisamente bienvenido. Peter respondió con una sonrisa pícara, levantando la mano para conjurar un círculo mágico dorado frente a él. Así. Los intrincados símbolos se desplegaron, una misteriosa rama de la magia que dejó intrigado incluso a Dumbledore. Al completarse el hechizo, se disparó hacia el espacio entre las casas 11 y 13. Los edificios se expandieron, dando paso a la aparición de la casa oculta de la familia Black.
La casa 12 se materializó, notablemente más oscura y amenazante que las residencias vecinas. Peter, señalando hacia la casa, recibió a Sirius con una sonrisa despreocupada. Bienvenido a casa, Sirius. Dicho esto, se dirigió con paso seguro hacia la entrada, dejando que Sirius lo siguiera a regañadientes, con una mezcla de nostalgia y temor en la mirada. Al llegar a la puerta principal, Peter dio varios golpes, y el sonido resonó en la tranquila calle. Sirius, de pie detrás del grupo, se removió nervioso, lidiando con la perspectiva de volver a enfrentarse a su distanciada familia. Al abrirse la puerta con un crujido, apareció un pequeño elfo de aspecto enfadado, con un destello de hostilidad en los ojos. Estaba listo, preparado para defender Grimmauld Place de cualquier intruso. ¿Quién se atreve a perturbar la noble casa de los negros?, espetó el elfo, con un tono desbordante de desdén al encontrar la mirada en Sirius, escondido en la retaguardia. Ya veo, el joven maestro traidor de sangre ha regresado. Hola, Creature, y suspiró Sirius con una sonrisa irónica. Yo también me alegro de verte y... Capítulo 556. El sacrificio inútil de Regulus Black. Peter, impasible ante el enfrentamiento entre un elfo y su antiguo amo, ofreció una sonrisa encantadora. Hola, soy Peter y esta hermosa mujer a mi lado es mi esposa, MJ. Estamos aquí para hablarles sobre Regulus Black. Al instante, los ojos de Sirius se abren de par en par ante la mención de su hermano, que se presume muerto desde hace algunos años. El elfo entrecerró los ojos, con la sospecha reflejada en su comportamiento. Creature no tiene nada que decir. Vete y llévate. Antes de que Creature pudiera terminar la frase, una voz estridente resonó por los pasillos de Grimmauld Place. Creature. ¿Quién llama a la puerta? La voz pertenecía nada menos que a Walburga Black, la madre de Sirius. Al instante, la actitud de Creature pasó de la hostilidad a la adoración mientras llamaba a su ama. El joven amo Sirius ha regresado, ama, y ha traído consigo algo de sangre cuestionable. La mención de sangre cuestionable le valió una mirada de desaprobación de MJ, pero ella permaneció en silencio, dejando que Peter manejara la situación. Segundos después, una voz masculina anciana resonó desde el interior de la casa, ordenándole a Creature: invítalos a entrar. Sin embargo, la dueña de la casa no estaba contenta. Se oyó un fuerte chillido de indignación, y un hechizo apareció volando por la esquina, directo a la puerta. Reaccionando con rapidez, Peter desvió el hechizo con un gesto despreocupado de la mano antes de pasar con seguridad junto a Creature y entrar en la casa. Creature, impactado por lo que vio, refunfuñó, pero no pudo resistirse a la invitación. Sirius, junto con todos los demás, siguiendo a Peter a regañadientes, murmuró una disculpa por el comportamiento típico de su madre. No necesitaba verla para saber que ella había lanzado ese hechizo. Recorriendo los oscuros y polvorientos pasillos, Peter finalmente llegó a una sala donde un anciano estaba sentado en un sofá desgastado. Arcturus Black, cabeza de la familia Black, emanaba una aura de dignidad. Junto a él se sentaba Walburga, una mujer de mediana edad con una mirada enloquecida. Arcturus saludó a Albus con un gesto de la cabeza y una expresión de sorpresa. Me alegra ver que sigues vivo y bien, y dijo, aunque parecía que esperaba lo contrario. Albus, respondió Arcturus secamente antes de volver su atención a su nieto desobediente. Sirius, y veo que aún sabes dónde está tu hogar. Ha pasado tanto tiempo que pensé que habías olvidado el camino de regreso. No estoy aquí porque quiera, respondió Sirius sin la menor familiaridad. En cuanto arregle este asunto, me iré. Menos mal. Interrumpió Walburga con tono altivo. Si fuera por mí, traidores a la sangre como tú ni siquiera... Antes de que pudiera terminar, Peter levitó a Voldemort por la esquina y entró en la habitación, a la vista de todos. Al instante, la sala quedó en un silencio sepulcral cuando ambos Black reconocieron quién era, especialmente Walburga, quien había apoyado a Voldemort desde el comienzo de la guerra. Ahora que tengo su atención, dijo Peter mientras él y MJ se sentaban frente a Arcturus, dejando caer bruscamente a Voldemort sobre la mesa de centro que los separaba, la cual se dobló y se rompió. Soy Peter, y ella es MJ. Estamos aquí para hablar de algo importante sobre Regulus Black, no para una pelea familiar. Si quieren discutir y pelear entre ustedes, guárdenlo para más tarde. Arcturus los observó con astucia, y su mirada se volvió hacia Dumbledore en busca de respuestas. ¿Es eso?, preguntó con un deje de sorpresa en la voz. Albus asintió. Sí, lo capturó esta noche. Él. ¿Cómo?
preguntó Arcturus, mirando a Peter. Sí, yo, respondió Peter con una sonrisa burlona, lo que enfureció a Walburga. Mientras tanto, mientras todos hablaban, Walburga, ferviente defensora de los ideales de Voldemort, estalló de ira. Ver al hombre que albergaba todas sus esperanzas y sueños despatarrados sobre la mesa de café derrumbada pareció despertar algo en ella. Con expresión furiosa, sacó su varita y la apuntó hacia Peter, con la intención de vengar la aparente humillación de su amado señor oscuro. ¿Cómo te atreves? Avada, en una rápida respuesta, MJ, molesta por la interrupción, saltó de su silla. Apareció frente a Walburga y le propinó una potente patada directa al estómago. El impacto la lanzó hacia atrás, estrellándose contra una estantería que se hizo añicos al impactar con su cuerpo. Mientras Walburga se desplomaba en el suelo, jadeando y sujetándose el estómago dolorido, Creacher, horrorizado y furioso, intentó contraatacar. Pero antes de que pudiera moverse, Sirius sacó su varita y la apuntó amenazadoramente a la cabeza de la elfa. Por favor, dame una razón, vieja rata decrépita, dijo, más que dispuesto a acabar con la vida de la exasperante elfa doméstica. La tensión se apoderó de la sala, y pronto todos sacaron sus varitas, listos para la pelea. Todos excepto Peter, Albus y Arcturus, quienes mantuvieron la calma y la serenidad en medio del caos que se avecinaba. En medio del tenso enfrentamiento, Arcturus, el jefe de la familia Black, gritó: «¡Basta!». Su voz autoritaria atravesó el caos, exigiendo atención y respeto. Lanzó una mirada severa al otro lado de la sala, y finalmente se posó en Walburga, quien había logrado ponerse de pie, mirando con odio a MJ. «Bajen las varitas», todos, ordenó Arcturus con voz firme. Lentamente, a regañadientes, las varitas fueron bajadas. Sirius, a regañadientes, retiró su varita del rostro agitado de Creacher, sin apartar la vista del elfo. «Ahora bien, ¿qué significa este espectáculo?», preguntó Arcturus a Walburga con tono de reproche. «Así no es como nos comportamos, ni siquiera ante invitados inesperados». Walburga, aún furiosa, se irguió, negándose a ceder. «Han profanado y faltado al respeto al señor oscuro. ¿Tienes idea de cómo?». «Ya basta», dijo Arcturus con un brillo peligroso en los ojos, apretándose el puente de la nariz. «Sean cuales sean las circunstancias, no recurrimos a la violencia entre estos muros», reprendió, dirigiendo su atención a Peter. «Ahora, ¿qué te importa de mi difunto nieto?». Finalmente, cuando la atmósfera caótica se calmó, Peter hizo un gesto hacia el inconsciente Voldemort y se dirigió a Arcturus. «Vayamos al grano. No podemos matarlo porque ha creado varios horrocruxes». La mención de los horrocruxes provocó un escalofrío en la sala. Incluso Walburga, quien veneraba al señor tenebroso, se quedó atónita. La idea de partirse el alma parecía ser una línea que Voldemort no dudó en cruzar, dejando a Arcturus visiblemente perturbado. Arcturus, con el ceño fruncido, preguntó con un dejo de incredulidad: «¿Horrocruxes? ¿Y crees que hay uno en mi casa?». Peter asintió y respondió: «No solo pienso, lo sé». Centró su atención en Creacher y continuó: «Regulus Black se lo dio a Creacher antes de morir». Todas las miradas se posaron en el anciano elfo, quien parecía sorprendido de que alguien supiera del objeto que Regulus le había confiado. Arcturus dirigió su pregunta a Creacher, buscando confirmar la afirmación de Peter. Con lágrimas en sus grandes ojos, Creacher afirmó: «Sí, el joven amo Regulus le dejó algunas cosas a Creacher, pero Creacher no sabía que era un horrocrux. No le dijo que era, pero sí le dijo que lo destruyera». Enfurecida, Walburga le exigió una explicación a Creacher. «¿Por qué mi hijo te confiaría cosas tan importantes? ¿Por qué no a mí?». En tono sombrío, Creacher comenzó a relatar los acontecimientos de 1979, señalando al señor oscuro dormido en el centro de la habitación. Le pidió prestado a Creacher al maestro Regulus y lo llevó a una cueva. La sala escuchó en un silencio atónito mientras Creacher revelaba la desgarradora experiencia. Y en 1979, bajo la amenazante presencia de Lord Voldemort, se produjo un encuentro decisivo entre el mago oscuro y Regulus Black. En un ambiente cargado de inquietud, Voldemort le declaró a Regulus que necesitaba un elfo doméstico. En un acto rápido y aparentemente desinteresado, Regulus ofreció rápidamente a Creacher, afirmando que era un honor para su leal elfo servir al señor oscuro. Transportado a una amenazante cueva de cristal, Creacher se vio sometido a los siniestros planes de Voldemort. El malvado mago obligó al elfo a beber una peculiar poción de una palangana, tras lo cual colocó un relicario de plata dentro del recipiente vacío.
Un relicario que contenía una parte de su alma. Una secuencia misteriosa se desarrolló cuando el relicario desapareció debajo de la poción de tinta, que pareció reaparecer mágicamente en el recipiente. Mientras tanto, el elixir causó estragos en Creacher, provocándole delirios de pesadilla, dolores de estómago agonizantes y un estado implacable de deshidratación. Voldemort, satisfecho con su éxito, se marchó, dejando cruelmente a Creacher a su suerte. El elfo, desesperado por alivio, intentó beber del lago cercano, solo para descubrir que los inferinos muertos acechaban en el agua, esperando su oportunidad de cobrar la vida de quien se acercara. Sin embargo, Voldemort, cegado por su propia arrogancia, permaneció ajeno a un aspecto crucial de la magia de los elfos domésticos. Sin que el Señor Oscuro lo supiera, Creacher poseía la capacidad de aparecerse en lugares donde los magos y las brujas carecían de poder. Aprovechando esta magia única y sin verse afectado por los encantamientos que rodeaban la cueva, Creacher logró teletransportarse a un lugar seguro, siguiendo diligentemente la orden de su amo de volver a casa cuando terminara su tarea. Por un giro del destino, Regulus Black volvió a la siniestra cueva de cristal tras enterarse por Creacher a su regreso. Sospechaba que Voldemort había creado un Horrocrux y se preguntaba qué haría su hermano Sirius. Así pues, se dispuso a destruirla sin el conocimiento del Señor Oscuro. Decidido, Regulus bebió la poción él mismo y le ordenó a Creacher que reemplazara el guardapelo con el Horrocrux por una réplica convincente. Con gran pesar, le ordenó a Creacher que regresara a casa y destruyera el supuesto guardapelo real, incapaz de teletransportarse con su leal elfo doméstico. En los últimos momentos de su estancia en la cueva, Creacher presenció la inquietante imagen de las manos inferiores arrastrando a Regulus al abismo acuático mientras intentaba saciar su sed insaciable. El leal elfo doméstico, agobiado por el peso de los secretos de su amo, partió según las instrucciones. Sin embargo, el destino intervino, ya que Creacher se vio incapaz de cumplir la última orden de su amo. A pesar de sus incansables intentos, no logró destruir el guardapelo. Y la revelación conmovió profundamente, especialmente a Walburga y Sirius, quienes creían que su hermano era un mortífago más. De hecho, intentó luchar contra Voldemort. Sirius quedó conmocionado, entristecido y gratamente sorprendido. Las lágrimas inundaron los ojos de Walburga, invadida por el dolor al comprender el verdadero destino de su hijo. Sirius también se conmovió al comprender que Regulus había sido un héroe que se sacrificó para derrotar a Voldemort. Creacher, concluyendo su relato, añadió: el maestro Regulus le ordenó a Creacher que nunca le contara a nadie lo que sucedió. Arcturus, aunque visiblemente afectado por la revelación, mantuvo una compostura estoica. Esta es una noticia grave. Debemos ocuparnos del Horrocrux y asegurarnos de que Voldemort sea eliminado, para siempre. Sorprendentemente, Walburga no tenía quejas ni argumentos que presentar. Su hijo favorito había muerto, y Voldemort era el culpable. Aunque compartían los mismos ideales, ya no se atrevía a defenderlo. Mientras las emociones se arremolinaban en la habitación, Peter se volvió hacia Creacher. Ve a buscar el relicario y lo destruiré. Peter dijo, pensando. Probablemente no debería mencionar que Regulus podría haber sobrevivido si no fuera tan idiota suicida. Solo tuvo que ordenarle a un elfo que bebiera la poción otra vez y... Capítulo 557. Matanza de Horrocruxes. Unos segundos después de teletransportarse, Creacher regresó con el relicario fuertemente apretado en sus huesudas manos, un trozo de oscura historia que parecía latir con una energía siniestra. Arcturus y Albus intercambiaron una mirada cómplice al reconocer el intrincado diseño del guardapelo, una reliquia de Salazar Slytherin, uno de los venerados fundadores de Hogwarts. Su curiosidad compartida flotaba en el aire, preguntándose cómo un artefacto tan significativo había caído en manos de Voldemort. Entregándole el relicario con una expresión cautelosa, Creacher le advirtió a Peter: roba el relicario del maestro Regulus y Creacher encontrará una manera de hacerte sufrir, sin importar dónde te escondas. Claro, y Peter, imperturbable ante la amenaza, aceptó el relicario y lo examinó con expresión pensativa. Antes de que pudiera proceder a su destrucción, Albus intervino, con la curiosidad grabada en sus rasgos envejecidos. Peter, ¿cómo planeas destruir el Horrocrux? No es tarea fácil, pocas cosas poseen la potencia o el poder necesarios para tal tarea. Peter levantó la vista del relicario y sonrió con confianza. Lo destruiré con esto. Conjuró llamas de fénix en la palma de su mano, una danza hipnótica de fuego etéreo.
controlando las llamas con maestría, envolvió el relicario, lo que hizo que Creature retrocediera un paso, con el miedo reflejado en sus ojos. ¡Ah! Cuando las llamas tocaron el relicario, un grito espeluznante resonó en el aire, y un siniestro humo negro comenzó a emanar del objeto maldito. La tensión reinaba en la sala mientras la figura sombría luchaba por escapar de las garras ardientes de las llamas del Fénix. ¡Ah! Los gritos se intensificaron, una sinfonía inquietante de agonía, mientras la esencia malévola de Voldemort luchaba contra su inevitable muerte. Con los ojos abiertos, todos en la sala observaron el espectáculo. El humo negro se retorcía y se contorsionaba, intentando desesperadamente evadir las llamas implacables. Pero el control de Peter sobre la magia del Fénix parecía absoluto, y la figura sombría se quemó gradualmente hasta quedar reducida a cenizas, disipándose en la nada. Y cuando el fragmento del alma de Voldemort fue erradicado, Creature sintió que un enorme peso se le quitaba de los hombros. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, el último deseo de su amado amo finalmente cumplido. Con el Horrocrux vencido, las llamas se extinguieron, dejando un silencio inquietante a su paso. Peter inspeccionó el relicario, que milagrosamente se mantenía en perfecto estado. Miró a MJ y se lo entregó, confirmando en silencio su plan de llevarse recuerdos de este viaje sin precedentes. Arcturus rompió el silencio, con la mirada fija en Peter. Impresionante control de la magia del fuego, pocos poseen semejante maestría. No es magia, pero gracias. Peter se encogió de hombros con indiferencia, confundiendo a todos. Uno aprende algunos trucos cuando lleva tantos años en el mundo como yo. Albus, sin embargo, no pudo contener su curiosidad. Pero el guardapelo de Salazar Slytherin es un poderoso artefacto mágico. ¿Cómo llegó a manos de Voldemort? Peter intercambió una mirada cómplice con MJ antes de responder. Esa es una historia para otro momento. Ahora mismo, tenemos problemas más grandes que afrontar, como destruir el resto de los Horrocruxes. Arcturus asintió, reconociendo la urgencia de la situación. En efecto. ¿Pero sabes dónde están los demás? Al salir de otro portal, el grupo, liderado por Peter, emergió en un desolado y oscuro bosque. A lo lejos se alzaba una choza ruinosa, una silueta siniestra contra el bosque oscuro. Arcturus y una inesperada compañera, Walburga, los seguían de cerca, impulsados por la determinación compartida de llevar a cabo la misión para vengar a Regulus. Sirius, visiblemente sorprendido por la presencia de su madre, no podía comprender su cambio de opinión. Antaño una fiel defensora de Voldemort, ahora buscaba un cierre a la pérdida de su hijo favorito. Cuando la última persona salió y el portal se cerró detrás de ellos, James preguntó sobre su paradero. Pequeño Angleton, respondió Peter crípticamente, dejando la explicación en el aire. Sin más dilación, los condujo hacia la cabaña en ruinas, un lugar impregnado de la oscura historia de los orígenes de Voldemort. Albus, reconociendo la importancia del lugar, explicó a los demás que Little Angleton era el lugar de nacimiento de Voldemort. Tom nació en el orfanato de este pueblo. Lamentablemente, su madre murió al dar a luz, o de lo contrario las cosas habrían sido diferentes. Tal vez si hubiera tenido una madre que lo quisiera, habría resultado mejor y la revelación añadió una capa de comprensión sobre por qué uno de sus Horrocruxes podría estar oculto en esta choza aparentemente discreta. Al acercarse a la entrada desgastada, James extendió la mano hacia el pomo de la puerta, pero Peter lo detuvo con firmeza. Confundido, James preguntó, ¿qué pasa? Mira, dijo Peter mientras golpeaba la puerta con el dedo. Una energía dorada lo protegió mientras un miasma negro emanaba de la madera. Las defensas letales se disiparon contra la barrera de Peter, salvándolo de una maldición particularmente terrible. Al instante, James comprendió que la rápida acción de Peter probablemente le había salvado la vida. Un silencioso gesto de gratitud se cruzó entre ellos, testimonio de la confianza forjada en el crisol de su misión compartida. Indicándole al grupo que esperara, Peter conjuró múltiples círculos de hechizos con un gesto de la mano. Los intrincados patrones funcionaron en armonía, desarmando sistemáticamente las capas de protección que cubrían la choza. Con las defensas neutralizadas, Peter los guió hacia el interior, seguido por la atenta mirada de los demás. Registrando la habitación en penumbra, Peter se concentró en las tablas del suelo que crujían. Con un movimiento deliberado, las levantó, revelando un compartimento oculto debajo. Dentro del espacio oculto yacía una caja dorada que albergaba el anillo de la familia Gaunt, el siguiente Horrocrux en su lista.
Envolviendo su mano en las familiares llamas del Fénix, Peter recuperó el anillo de su prisión dorada. Sosteniéndolo en alto, comentó: ¡qué maldición tan horrible! Antes de sumergir el Horrocrux maldito en el fuego purificador. El anillo no solo contenía un fragmento del alma de Voldemort, sino que también contenía una maldición que mataría rápidamente a cualquiera que lo llevara. Las llamas danzaron y titilaron, consumiendo el anillo y la maldad que lo acompañaba hasta que solo quedaron cenizas. El único fragmento del anillo que Peter dejó intacto fue la piedra oscura, que ahora yacía en la palma de su mano. Mientras las últimas brasas se apagaban y todos respiraban aliviados, Peter bajó la vista hacia la piedra que tenía en la mano con una expresión curiosa. ¿Es esto realmente una reliquia de la muerte?, se preguntó. Las reliquias de la muerte eran 3 objetos mágicos de gran poder, supuestamente creados por la propia muerte y entregados a cada uno de los 3 hermanos de la familia Peverell. Consistían en la varita de Saúco, que Dumbledore portaba actualmente, una varita inmensamente poderosa que se consideraba invencible. La capa de invisibilidad, que, como su nombre indica, hacía al usuario completamente invisible. Y finalmente, lo que Peter estaba mirando en ese momento, la piedra de la resurrección, una piedra que podía invocar a los espíritus de los muertos. Según la leyenda, quien poseyera estos 3 artefactos se convertiría en el Señor de la Muerte. La historia de las reliquias de la muerte fue contada originalmente por Beedle el Bardo y posteriormente transmitida de familia en familia como un cuento de hadas mágico. Pero pocos magos se dieron cuenta de que las reliquias de la muerte eran objetos auténticos. La mayoría creía que Beedle había inventado cosas para entretener a jóvenes magos y brujas. En la historia original, nadie más que Harry Potter y Albus Dumbledore había estado al mando de las 3 reliquias, aunque ninguno de los 2 estuvo jamás en posesión de todas ellas a la vez. Tendré que probarlo más tarde y guardando la piedra por el momento, Peter se preguntó: ¿qué pasaría si colecciono las 3 reliquias juntas? MJ lo observó mientras guardaba la piedra de la resurrección, tan curiosa como él. Parecían estar en sintonía mientras ella empezaba a planear cómo conseguir la capa de invisibilidad. Al fin y al cabo, es una reliquia de la familia Potter. Quizás podríamos intercambiar algo de conocimiento mágico por ella, pensó. Tras cerrar la puerta de la destartalada choza, Peter se enfrentó al grupo y, con un movimiento de muñeca, conjuró un portal resplandeciente. El familiar resplandor dorado los envolvió, transportándolos al interior de un gran castillo, Hogwarts, un lugar repleto de historia y secretos mágicos. Al materializarse en los sagrados pasillos del colegio, Albus Dumbledore, el venerable director, mostraba una mezcla de sorpresa y curiosidad en su rostro envejecido. Peter, ¿cómo lograste atravesar las barreras del colegio con tanta facilidad? Esto no debería ser posible. Peter, siempre despreocupado, sonrió. Hablamos de eso más tarde. Por ahora, concentrémonos en la tarea que tenemos entre manos. Albus asintió. Sus ojos reflejaban un gran interés en aprender de Peter. Pero, por desgracia, tenían un trabajo que hacer en ese momento. Todos comprendieron que su propósito al regresar a Hogwarts era más que mera nostalgia. Allí, entre sus venerados muros, se escondía otro Horrocrux, una revelación que los dejó incrédulos. ¿Cómo podía acechar tanta oscuridad en el santuario de una escuela dedicada a la magia y el conocimiento? Una expresión nerviosa se dibujó en el rostro de Dumbledore al girarse y ver a Voldemort flotando detrás de Peter, afortunadamente aún inconsciente. Deberíamos haberlo encerrado en algún lugar, no es seguro que los niños estén cerca de él, pensó. Después de todo, acaban de traer al mismísimo Señor Oscuro a una escuela llena de niños inocentes e impresionables. Mucho podría salir mal si no tienen cuidado. Y al llegar al 7º piso, Peter se detuvo ante un tramo de pared aparentemente normal. Con una sonrisa cómplice, dio 3 vueltas antes de que se materializara una puerta que revelaba la sala de los menesteres. Albus, el único del grupo al que no le sorprendió la existencia de esta habitación encantada, observó con un gesto comprensivo. Tom debió encontrar la habitación mientras estaba en la escuela y la usó como escondite. Peter se volvió hacia el grupo con expresión resuelta. Aquí está. Hay otro Horrocrux escondido aquí. Al abrirse la puerta con un crujido, revelando el interior en constante cambio de la habitación, un jadeo colectivo escapó del grupo. El espacio se transformó en una vasta biblioteca, llena de imponentes estantes con tomos antiguos y artefactos místicos. En el centro se alzaba un pedestal, sobre el cual descansaba un objeto aparentemente inofensivo. James, con los ojos muy abiertos, murmuró:
Un Horcrux en Hogwarts, increíble. Peter se acercó al pedestal, entrecerrando los ojos al ver el objeto. Era una diadema ornamentada, delicadamente elaborada con intrincados detalles. La diadema perdida de Ravenclaw, reflexionó Albus al reconocer el artefacto. Peter extendió la mano, agarrando la diadema mientras su mano se encendía en llamas por tercera vez esa noche. Hora de comprar otro recuerdo, dijo, volviéndose hacia MJ. Deberíamos dárselo a Lily. Se vería guapa con él puesto. MJ asintió. Claro, pero también tendremos que conseguir algo para Estados Unidos. No podemos olvidarnos de ella. Claro, encontraremos algo. Peter asintió mientras el tercer Horcrux de la noche era destruido, dejando solo la diadema intacta. Al ver a Peter hablando tan casualmente con MJ mientras destruía un Horcrux con sus propias manos, todo el grupo no pudo evitar preguntarse si esto era realmente tan peligroso y amenazante para la vida como originalmente pensaron. ¿No es esto demasiado fácil? Pensaron todos al unísono. Fin del capítulo 557.